El que tiene el expositor es la número 17. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Y vamos a orar. Vamos a orar para empezar esta materia, ¿no, Señor? Así como están, hermanos, oremos. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Jesús, por este día tan hermoso, Señor, que usted ha permitido, Señor, que abramos los ojos, Señor, ver esos cielos, Señor, obra de tus manos, Señor amado, ver nuestra familia, Padre Santo, ha sido un gozo para tus hijos, Dios. Y ahora ha sido el momento donde vamos a aprender tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de la mente y el corazón del oyente, Padre, para que tu palabra pueda caer, Señor, en esa tierra fértil, Dios mío, y poder crecer, Dios mío, que esta palabra de fruto, Señor, como a ti te agrada, Padre Santo. Úsame, Señor amado, yo sin ti no soy nada, necesito tu respaldo, Dios mío, siempre, Señor. Oh Dios amado, yo soy un vaso en tus manos, Señor. Dame sabiduría, conocimiento para exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a dar unos textos. Hermano Jorge Luis, versículo 1. Estamos en el capítulo 6 del capítulo 26, versículo 1. Hermano Juan Méndez, versículo 2 y 3. Amén. Hermana Hildred, 4. Hermano José Arredondo, 5 y 6. Del capítulo 26 de Isaías, versículo 5 y versículo 6. Sí. Y el hermano Jorge Luis, ya le digo, ¿cuál le digo? El 1. Bien. Manelena, 7 y 8. Manelena, 7 y 8. Tilsa, 9. Y le vamos a dar a nuestra hermana Kenia. Le vamos a dar el versículo 10 al 13. Y los demás hermanos también me van a estar leyendo. Gloria al Señor. Hermano Emilio me va a estar leyendo el Salmo capítulo 125, versículos 1 y 2. Hermano Emilio. Hermano Javier, Apocalipsis 21, 27. Y así muchos
están listos para poder, y les voy dando más textos, ¿no? El Señor. El tema dice, el gozo de los redimidos. El gozo de los redimidos. Primer punto, reconocer que Dios es la fuente de toda alegría y paz para su pueblo. ¿Quién es la fuente de toda alegría y la paz para su pueblo? Dios. Él es la fuente, ahí está la felicidad. Si el hombre está triste, si el hombre no había sentido la vida, allí está la felicidad. En Cristo Jesús. Él es la fuente. Gloria al Señor. Segundo punto, entender que Dios es la roca firme de los siglos para bendición de los suyos. ¿Quién es la roca firme para los hombres? Cristo Jesús. Él es la roca firme, gloria al Señor. Por eso es que la iglesia, Él como roca, la iglesia está fundada en esa roca. La iglesia está bien fundada porque la roca es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Tercer punto, esperar en las promesas de Dios para el establecimiento de una perfecta paz. Esperar en las promesas de Dios. Esperar. Hay que saber esperar en las promesas de Dios. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios se cumplen? Dios le prometió, le hizo promesa al pueblo de Israel. Dios le cumple las promesas y hay una promesa tan hermosa que la va a cumplir el Señor, no es Señor. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice pensamiento central. El rollo del profeta Isaías es uno de los más atesorados por los israelitas de hoy, porque contiene la profecía más alentadora para la restauración del pueblo de Israel. La restauración del pueblo de Israel. Mucha gente habla del pueblo de Israel. Yo le digo, tenga cuidado. El pueblo de Israel, el libro de Zacarías lo califica como la niña de sus ojos. Este pueblo va a ser convertido. Este pueblo se va a convertir y va a ser restaurado, gloria al Señor, en el tiempo del Señor. Dios, Israel sigue esperando. Israel va a ser restaurado. Ahora, la esperanza de la restauración de Israel como nación bajo el reinado del Mesías ha sido el tema de mayor inspiración para los profetas de Dios. Profeta Isaías, hijo de Amós. Personajes a mencionar: Jehová y su pueblo. Fecha del libro: se calcula que Isaías ministró alrededor de 60 años, entre 740 antes de Cristo y 680 antes de Cristo. Lugar Judá y Jerusalén, probablemente durante el reinado de Ezequías. Probablemente. Cuando usted oye mencionar una palabra, probablemente, eso no se le da crédito que es exactamente. Cuando se le dice la fecha exacta, allí sí. Probablemente, ahí está en eso. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver al primer versículo, hermano Jorge Luis. Gloria a Jesús.
En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. En aquel día. Ahora hay una pregunta tocante a esto. Yo quiero que usted ponga mucha atención. Yo le dije una vez, en los estudios es bueno que usted traiga su lapicero, su hojita. A veces hay preguntas y ahí está la respuesta, y es posible que como usted estudie en el instituto, es posible que también le hagan una pregunta. Y como usted ha sido inteligente, anotado, pues ahí se va a sacar un 10. Dice aquí, aunque se refiere a la expresión en aquel día, una pregunta, ahí tiene un signo de interrogación. Cuando hay un signo de interrogación, eso significa que hay una pregunta. Distintos comentaristas le pueden adjudicar distintas interpretaciones a la declaración en aquel día. Nosotros, en cambio, encontramos en ella una referencia directa al tiempo cuando Israel será convertido y restaurado. De ese día, hablando de aquel día, de tal manera que sirva al Señor con todo su corazón. El profeta Isaías está mencionando esta profecía. Oiga, de tal manera que Israel será restaurado y le sirva de todo su corazón. ¿Qué quiere decir? Que todavía no le sirve de todo su corazón. Israel, hermanos, está esperando al Mesías. En otras palabras, este versículo debe entenderse como una declaración concerniente al milenio, cuando el remanente del pueblo de Israel haya sido restaurado y esté sirviendo a Dios con todo su corazón, sin dependencia de cuál sea la interpretación futurista que unos asuman. De hecho, es que Isaías anticipa de manera profética un tiempo glorioso que indefectiblemente tiene que llegar, en el cual el estado de las cosas será totalmente diferente al que prevalecía cuando escribió en aquel día. Es un contraste con el tiempo presente y contiene una anticipación de los cambios radicales que el presente orden de cosas traerá Dios. Primer punto. Segundo punto, ¿qué significa la oración cantará en este cántico en tierra de Judá? Ahí dice el versículo 1. Usted ponga atención, ¿qué significa? Algunos piensan que es una referencia a la presente dispensación y que tiene su cumplimiento en la iglesia cuando está surgido en Pentecostés y se empezó a extender por la provincia de Judá. Otros creen que esto se cumplirá después del juicio final, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. No obstante, la interpretación más aceptada ver su cumplimiento durante el reinado milenial. Pero nótese cómo expresa al pueblo de Dios su júbilo por medio de un canto. Estas palabras ayudan a comprender la verdadera intensidad de la alabanza dentro del ceremonial hebreo. Al canto
ejercía una función fundamental, no era un número relleno del culto o una forma de entretenimiento a la cual una posición canta mientras la congregación observa. ¿Qué quiere decir fuerte ciudad? Tenemos. Estas son las palabras que adquieren una interpretación muy especial, cual se recuerda lo que antiguamente significa vivir en un lugar que era bien protegido. En el Antiguo Testamento, allá en el Medio Oriente, siempre se hacían las ciudades, se construían las ciudades. Cuando dice antimuros, se hacían las ciudades, pero se hacía un muro grande como una protección. Cuando el enemigo podía atacar, estaba la defensa adelante. Estaba la defensa, pero Dios siempre ha sido la protección de su pueblo. Gloria a Jesús. Ahora, ¿qué dice el Salmo capítulo 125 y versículo 1 y 2? Dice así, hermano: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Oiga, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Jehová está alrededor de su pueblo. La protección de Jehová siempre está con cada uno de nosotros. La misma Jerusalén, oiga, Jerusalén fue protegida, pero llegó el momento donde la invadieron. Miren, la misma Jerusalén fue llamada Salem, que significa paz, porque en ella se podía habitar tranquilo. Oiga, paz, porque en ella se podía habitar tranquilo. ¿Por qué? Porque estaba protegida. Estaba protegida. Y el salmista David interpreta y dice: así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Jehová está protegiendo a su pueblo. Ahora, porque en ella se podía habitar tranquilo, pero Jerusalén sería invadida en varias ocasiones, perdiendo así sus moradores la protección que en ella deseaban tener. Ahora bien, por medio de Isaías, Dios le dice a su pueblo que llegará el día en que ellos habitarán seguro sin el miedo de una invasión. ¿Cuándo es que la gente está bien segura? Cuando Dios está con esa gente. Dios estará con ellos y llegará esa tranquilidad. Pablo dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el enemigo quiera atacarte, quiera buscar la manera de poder desviarte o poner de difícil las cosas, pero si Dios está contigo, ahí hay tranquilidad. Ahí hay tranquilidad. Ahora seguimos el siguiente texto. Amén. Versículos 2 y 3. Dice así: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. No se les olvide que estamos hablando del reinado milenial. Esto es en Jerusalén, como dijo el hermano, es
antiguamente era Salem, luego se le llamó Jebús en los tiempos de los filisteos. Cuando David la tomó se llamó Jerusalén, y esa Jerusalén es la que está hablando plenamente, donde va a estar reinando Cristo mismo, y habla de esa seguridad de la cual pues no podrá entrar ni invadir absolutamente nadie, porque es por eso de lo que se le llama a Jesús Rey de Reyes, a Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él mismo tendrá la autoridad y no habrá nadie más superior a Él. Todos se someterán a Él. Pero en el versículo 2 que estamos leyendo nos enseña que entrarán solamente los justos a esa ciudad. Esa ciudad es la que el mismo Rey de Reyes estará gobernándola con completa paz. En el versículo 3 nos enseña de la paz que Él ofreció en San Juan 14. Cuando Él decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que esa paz plena se encontrará en ese preciso momento cuando Él esté gobernando en ese lugar. Entonces, en ese preciso momento será muy agradable porque podrá estar la gente que son guardadoras, como dice el versículo 2, guardadoras de los mandamientos de Dios y justas porque han sido lavadas en la sangre preciosa de su Hijo, el Cordero Santo, el cual fue inmolado, que el mismo Isaías lo menciona. Solamente Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga, hermano Juan. Amén. Oigan cómo arranca el versículo 2. Abrid la puerta y entrará la gente justa. Entrará la gente justa, no cualquier gente. La calidad de la nueva población de la ciudad de Dios se ve en la profecía. Abrir la puerta y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Esta es una referencia a las puertas de la ciudad. Algunos aplican esto a la iglesia diciendo que Dios es el que les dice a los ángeles que abran la puerta del cielo a fin de que entren aquellos que fueron justificados por la sangre de Cristo. Sin embargo, ponga atención a esto, porque eso no es así. Ahora aquí le dice la realidad. Sin embargo, hay por lo menos 2 salmos que hablan de las puertas principales que se abren para darle paso a alguno, muy especial en el Salmo 24. Se habla de abrir las puertas de Jerusalén para que entre el Rey de Gloria. 7 y al 10 y el 118 que habla de las puertas de justicia donde habita Dios para que entren los justos, los que han experimentado a Dios como salvación en el 19:21 y Apocalipsis 21:27. ¿Qué dice? Yo se lo dije al hermano Javier. Alguien léalo, Salmo 21. No, Apocalipsis 21:27. Oiga, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En este segundo versículo se habla también de la gente que es guardadora de verdades. Y en el versículo 3 afirma que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Aquí hay un juego
de ideas. Por un lado se habla de aquellos que guardan las verdades y por otro de Dios guardando a los que tal hacen el guardar la verdad de Dios. Le concede uno ser guardado por él, pero el mensaje aquí en el 26:30, en el versículo 30, no es tanto una descripción del estado que disfrutan los justos en el reino milenial, sino una realidad para el presente. Paz es una de las promesas de Dios para su pueblo. La paz. Esto está en Juan capítulo, miren lo que dice Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 27. Alguien lo puede buscar. Y 2 Corintios 13:11. Y alguien que me busque Filipenses 4:7. ¿Qué dice Juan capítulo 14, verso 27? Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo ofrece paz y ofrece paz, pero nunca se da. Pero Cristo sí da paz y tranquilidad a las personas que le creen a Él, que se someten a su palabra, le da paz. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 13, verso 11? ¿Alguien lo tiene? Lea. Y alguien que busque Filipenses 4:7. Oiga, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué dice Filipenses 4, versículo 7? Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oiga, en vuestros corazones en Cristo Jesús. Él es el que da esa paz. Él es el que da esa paz. Usted puede ver que el mundo se mueve, todo el mundo se mueve en un movimiento que no hay tranquilidad, pero los que están en el Señor saben que quien tiene el control de todas las cosas se llama Dios. Él pone paz y tranquilidad en las personas. Cuando hay paz y tranquilidad, aunque esté comiendo solo frijoles, aunque esté comiendo quizás una tortilla con un tomate, pero si hay paz en su hogar, hay paz en su corazón, todo es felicidad. Vamos al siguiente versículo, hermana Hildre, versículo 4. Pues alguien que me lo lee. Oiga, confía en Jehová. ¿Qué consejo más maravilloso hay en la palabra? Confía en Jehová. La gente puede confiar a veces en el hombre, puede confiar. Hay gente que dice, yo estoy confiado. Ahí había un hombre en El Salvador que decía que vivía bien confiado, se acostaba confiado, porque él tenía sus armas. Él vivía confiado, pero la cosa fue cuando le llegaron a tocar la puerta los enemigos. Allí nadie lo pudo librar. ¿Qué? Porque la confianza la había puesto en quién? En el arma y en el hombre.
Pero si tú y yo confiamos en el Señor, Dios hace que quizás puedan venir hacia ti los enemigos, pero el mismo Dios los puede desviar para otros lados. Los puede desviar para otro lado. Porque hay que confiar en Jehová. Confiar en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oiga. Conviene citar la conversión. Oiga. La conversión, dice aquí, nótese que Isaías no dice confiar en la ley de Moisés. ¿Verdad que no dijo así? ¿Cómo dijo Isaías? Confiar en Jehová. El versículo 4 ahí lo está diciendo. No dice confiar en la ley de Moisés, confiar en el templo, confiar en los sacrificios, sino confiar en Jehová. Estas palabras tienen un gran significado psicológico, además del espiritual, porque dan la persona de la confianza que pueda tener en sí misma, en sus recursos personales, para depositarla única y exclusivamente en Dios. El problema de la dependencia de la gente es casi siempre doble. Quieren depender de sí mismos o pretender depender de credos, instituciones y personas, o descansar en la religión. Para ilustrar la inútil de esta dependencia, conviene citar la conversión de Pablo. La experiencia de su transformación fue genuina, llena de intensidad y trascendencia, porque él no se convirtió de una religión a otra. Pablo no se convirtió del judaísmo al cristianismo, sino de sí mismo a la persona de Jesucristo, de su egoísmo carnal al señorío y la soberanía de Jesucristo. La expresión confiar en Jehová es una invitación a dejar de depender de los recursos frágiles y vulnerables que uno tiene, de dejar de depender de las supuestas garantías de su sistema. No hay que confiar en sí mismo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 16, verso 20? Y Proverbios 29, 25. Y Salmos 5, 11. Dígalo, hermano. Oiga. El que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Qué dice Proverbios 28, 25? ¿Alguien lo tiene? ¿No? Amén. Bueno, léalo, hermano. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Oiga, ese va a prosperar, el que confía en Jehová. Proverbios 29, 25. ¿Qué dice? Salmo 5, digo. Y Salmo 56, versículo 4. Y Salmo 5, 11. Salmo 56, 4.
No, 55, 4 dijo. No, 56:4. Amén. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre. Oiga, y 5:11. Den voces de júbilo, todo. Qué bueno es el Señor. Dice aquí, y Mateo capítulo 7, verso 24 y 25. Léamelo, hermano. Alguien que me lo pueda leer. Mateo 7. Capítulo 7, verso 24 y 25. Amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que es prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Amén. Oiga, cualquiera que me oye estas palabras, dijo Jesús. Eso viene del sermón del monte. Cualquiera que me oye estas palabras, oiga, y las hace, y las hace. Gloria a Jesús. Amén. ¿Qué dice el versículo, hermano? ¿Quién tiene el versículo 5 y 6? Ven. Porque derribó a los que moraban en lugar humilde, y hundió a la ciudad exaltada, la hundió hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará los pies de las vides, los pasos de los perecedores. Oiga, en los versículos 5 y 6, ponga atención. No solo exhortan al pueblo a confiar en Dios, porque Él es la fortaleza de los siglos y la roca de la eternidad. ¿Quién es la roca de la eternidad? ¿Quién es la fortaleza de los siglos? Cristo Jesús. Sino también porque hace grandes cosas, principalmente en contra de los enemigos de su pueblo, como muestran los siguientes ejemplos. En Egipto sufrió las plagas que le envió el Señor, en Éxodo 7 y 10. Búsquelo allí, hermano, Amén. para que mire que la palabra de Dios, que las promesas de Dios se cumplen, que el respaldo de Dios, si Dios te dice que Dios te respalda, es porque es cierto. Lo tengo. Amén, lea, hermano, lea. Amén. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros. Ahí está en Éxodo capítulo 7, versículo 10. 7, 10, sí. Ok. ¿Y qué dice Deuteronomio 2, 26? Y Deuteronomio 3, 1. Dos 26 de Deuteronomio. Sí. Amén. Adelante, hermano. Y envié mensajeros desde el desierto de Canemor a Seor, rey de Hezbón, con palabras de paz, diciendo:
¿Y qué dice? Deuteronomio 3:1. 3:1. Sí. Dice así: volvimos pues y subimos y camino a Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Amén. Oiga, dice aquí, lo mismo un rey de Basán. Dice, Jericó fue tomada cuando Dios derribó sus muros. Josué capítulo 6. Los 5 reyes confederados que atacaron a Israel en Gabaón fueron deshechos con granizos del cielo y por la prolongación milagrosa del día. Josué capítulo 10. De manera que la historia de Israel desde sus orígenes siempre se ha caracterizado por las intervenciones prodigiosas de Jehová. Dios no solo derrotó extraordinariamente a sus enemigos, sino que también suplió sus necesidades con intervenciones providenciales. Lo hizo cruzar en seco el mar Rojo. Esto lo puede ver en Éxodo capítulo 14. O sea, Dios los protegió de sus enemigos. Dios lo hizo pasar, abrió el mar, dividió las aguas y pasaron en seco. Y ese mismo Dios que le mostró a Israel que estaba con ellos, es el mismo Dios de nosotros, hermano. ¿Usted cree eso? Él es el mismo Dios. Los enemigos no quieren al pueblo de Dios. Buscan la manera de derrotarlo. Pero como Dios está con ellos, ¿quién va a poder con Dios? Nadie. Pero sí es bueno, hermanos, obedecer la palabra del Señor. ¿Qué dice el 7 y 8? Este es el 7 y 8, ¿verdad? Oiga, como dice, el camino del justo es rectitud. ¿Qué es el camino del justo? Rectitud. Que eres recto. Rectitud. Que eres recto, pesa el camino del justo. Pesas el camino del justo, también en el camino de tu justicia, de tu juicio, oh Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria con el deseo de nuestra alma. Él pesa, en otras palabras, Él conoce a la gente, Él conoce al ser humano. Quiero que ponga atención a esto. Ahora, aquí hay un hombre que Dios lo conoció, la forma en que él estaba caminando. Y este hombre lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 5, verso 27. ¿Alguien me lo puede buscar? Y alguien me busca Proverbios 4:18. Daniel 5:27 está hablando sobre lo descaminado por Dios. Y dice: Ezequiel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Amén. Oiga,
pesado ha sido en balanza y has sido falto. Eso fue cuando salió una inscripción en una pared, una inscripción ahí, y eso y eso es que Dios conoce la persona. Dios la conoce. Dice, en esta parte del canto profético saben a reducir detalles concernientes a la justicia divina reflejada en la vida del pueblo de Dios. Nótese que se habla del camino del justo y del camino de los juicios de Dios. Observe que el creyente se le llama justo. ¿Cómo se le llama al creyente? Justo. Y al camino de Dios, juicio. ¿Cómo se le llama el camino de Dios? Juicio. Eso lo menciona el versículo allí. Juicio. Se puede ver también que el camino del justo es llamado rectitud. ¿Cómo se puede llamar también? Rectitud. Y Dios es llamado recto. ¿Cómo es llamado Dios? Recto. En Él no hay sombra de variación. Recto. En primer lugar, hay que considerar que la vida de los hijos de Dios es llamada camino. Esto significa que no es algo estacionario o inmóvil, sino dinámico, que está siempre en movimiento, más la senda de los justos es como la luz de la aurora. Yo creo que alguien me buscó Proverbios 4:18. Léalo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Oiga, como la luz de la aurora que vaya en aumento, o sea, que quiere decir que no es que te va a estar estático ahí. Así compara la vida del creyente. Esfuerzo. ¿Usted cree que Dios no ve este esfuerzo que usted está haciendo? Usted quizás ha estado cansadito del trabajo, pero usted dijo, no, yo voy a estar en el templo. Yo voy a estar adorando a Dios, yo voy a estar aprendiendo la palabra de Dios. Eso lo ve Dios, porque el deseo de usted no es quedarse pequeño en el conocimiento de la palabra, sino de crecer cada día. La visión suya tiene que ir más allá. Si hoy escala un peldaño, mañana otro, y ahí va. Así mismo, versículo 7 dice, tú que eres recto, pesas el camino del justo. Hablando de Dios, ¿quién era recto? Dios. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Nos hace pensar en el Señor como un juez que pone en la balanza de su justicia la vida completa de la persona. En los platillos de esta balanza están dos cosas. En uno está la conducta de la persona. En el otro el carácter y la ley de Dios. El fiel de esta balanza solo puede indicar dos cosas. ¿Cuántas cosas? Dos. Que la persona da con la medida o que no da con ella, pero nunca da más de la medida. Cuando Dios llamó a cuenta al rey Belsasar, lo que el hermano leyó allá, estaba hablando del rey. ¿De quién? Del rey Belsasar. El rey Belsasar le dijo, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Pesado, porque con las cosas de Dios no se juega.
Eso es así. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice, esto no se lo olviden ustedes, Daniel capítulo 5, verso 27. Es Dios quien, es Dios, no es otra gente, oigan bien esto. Es Dios quien pesa los corazones y Él determina cuál es el peso correcto. ¿Quién lo determina? Dios. Dios. Ahora, podemos hacer cuantas cosas en este mundo, pero el día llegará. El hermano leyó capítulo 21, verso 27, o hermano no sé, de Apocalipsis. Y eso lo va a terminar Dios en aquel día. En aquel día. Dios lo determina. ¿Y quién determina esto? Es Dios. Ahora vamos al versículo 9. ¿Quién tiene el versículo 9? Maná Tilsa. Oiga lo que dijo aquí: con mi alma te he deseado en la noche. Con mi alma te he deseado en la noche. Quiero que se me vayan ubicando en Deuteronomio capítulo 6, verso 5 y Salmo 42, 1. ¿Alguien lo tiene? Oiga lo que dijo David: como el ciervo brama por las corrientes. Es un ejemplo que puso. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sigue más para allá: mi alma tiene sed del Dios vivo. Mire, sin necesidad que usted lo confiese con su boca, su presencia habla mucho. Y su presencia al estar en este lugar, eso quiere decir que usted tiene sed de la palabra de Dios, tiene hambre de la palabra de Dios. Su presencia habla mucho, ¿sí? Sin necesidad de contarlo. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Amar a Dios con toda tu mente y tu corazón. El amor a Dios es tan importante. Puede pasar cosas quizás a tu lado que quizás pueden decir: ya vamos a distraer a esta persona, la vamos a distraer, la vamos a enfocar. Pero el amor de ti hacia Dios es más grande que las cosas que pueden moverse afuera. Es más grande el amor. Y aquí dice el versículo 9: con mi alma te he deseado en la noche. Qué bueno cuando hay esa relación con el Señor, ese deseo de querer más de Dios. Que quizás en el momento que tú te despiertas, hay gente que se despierta en la noche y hay gente que dice: yo bebí mucho café, no me puedo dormir. No, hay que entender que Dios te está deteniendo el sueño para ver que tú reaccionas. Hay que estar siempre activo con esa mirada y el pensamiento puesto en el Dios Todopoderoso. Palabras muy claves de estos profetas. Dice: se lee: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. De todo, no la mitad. De todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. De manera que
deseo del cual se habla aquí es intenso, ferviente, inteligente y responsable, donde entrarán en función todas las capacidades cognitivas, colectivas y emotivas de las personas. El deseo de buscar a Dios no es una presión, interior, ni una experiencia circunstancial, es un anhelo espontáneo y explicable del alma. Este anhelo mantiene despierto al creyente hasta el alma a hora de la noche y lo levanta en las tempranas horas de la madrugada, cuando se conoce a Dios, cuando se tiene una experiencia personal y vivencial con Él. Se le deseará por sobre todas las cosas. Por eso dice el Salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El deseo siempre debe estar de buscar al Señor. Acuérdate que el que todo lo puede es Dios. Nosotros somos necesitados. Nosotros somos los que necesitamos. Dios está, esa puerta está abierta para que quiera estar siempre comunicándose con Él. Ahora que dice versículo 10 al 13. ¿Quién se lo dijo? Manaqueña. Oigan lo que dice aquí, el versículo 10 y 11. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán de los que envidian a tu pueblo. Se avergonzarán de los que envidian a tu pueblo. Este segmento del cántico de restauración deplora la actitud renuente y desconsiderada de los enemigos del pueblo de Dios. Son tan insolentes que aunque se les muestra piedad, no aprenden justicia ni miran de manera reverente la majestad de Jehová. Aunque se le demuestre, no ven la majestad de Jehová. Versículo 10, la mano del Señor está alzada, pero ellos no ven. Ellos no ven. Hay algo que quien hace cegar la vista de
del ser humano es el enemigo. Es el enemigo. Hay un enemigo tan terrible que a veces pone hasta desánimos en las personas cada día. ¿Por qué razones? Porque el tiempo se le está acercando a él. La mano del Señor está alzada, pero ellos no ven. Verso 11. Esta actitud arrogante y maligna se ve en todos los pueblos que rodean a Israel. Y aún en muchos países paganos que desean el mal para los hijos de Dios. Mucha gente desea lo más malo para los hijos de Dios. Pero ¿quién está en la mente y en el corazón de esa clase de gente? Es el enemigo. Cuando hay una gente que puede estar en contra de ti, no culpes a esa gente. Hay que orar por esa gente. Ese es el enemigo. Legiones de enemigos de los demonios que están usando a esas personas. Con una persona en contra tuya. Dice,